Marta, bienvenida al estudio nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Y vamos a abrir nuestro segundo bloque de revista de prensa con un artículo del periódico peruano El Comercio, que nos habla de la larga lucha de Ana Estrada, que consiguió acogerse a la eutanasia luego de 10 años. Sí, Francisco, un artículo que El Comercio titula de la siguiente manera: la historia de más de 5 años de lucha judicial para conseguir una muerte digna. Como comentabas, hablamos de Ana Estrada, una psicóloga que vivió durante más de 30 años con polimielitis, una enfermedad degenerativa que atacaba tanto a sus músculos como a sus pulmones. Ana pasaba más de 20 horas al día en la cama y en el año 2019 nos cuenta El Comercio que la Defensoría del Pueblo de Perú asumió su defensa. Sin embargo, la búsqueda por la justicia para Ana comenzó bastante antes, comenzó en el año 2014, cuando todavía, nos dice el periódico peruano El Comercio, podía movilizarse y conversar a través de una silla especial. Entonces, Ana, cuando inicia esa lucha por la muerte digna, se topó en primer lugar con el Código Penal peruano, que en su artículo 112 habla de castigar con cárcel a aquellos que realicen textualmente un homicidio piadoso. Finalmente, esto se pudo resolver con un recurso de amparo que impuso la Defensoría del Pueblo en el año 2020 y que obtuvo una respuesta en el año 2021. Pero entonces Ana se encontró otra traba, en este caso la Corte Suprema, que se metió también a juzgar su caso a través de ese Código Penal. Entonces, a la Corte Suprema, nos dice El Comercio, que tardó 1 año y medio más en darle la razón a Ana Estrada. Esto nos remonta a julio del año pasado, de 2023, pero entonces, cuando la Corte Suprema falla a favor de Ana, los protocolos para la eutanasia, para esa muerte digna, no estaban activados. Y estos solo se activaron en enero de este mismo año, de 2024, justo 3 meses antes de que esta mujer se acogiera ayer a su derecho a la eutanasia. Nos dice El Comercio que su caso ya marca un hito histórico en Perú y ahora Ana puede descansar en paz después de una larga batalla judicial y sobre todo de su salud. Una historia potente que además sienta un precedente y que probablemente va a despertar también un debate del que vamos a estar atentos. Y que ya toca. Vamos ahora a revisar los reportes que hacen los medios acerca del informe independiente publicado ayer y que sostiene que Israel no ha aportado pruebas de los vínculos entre la UNRWA y Hamás. Sí, Francisco, hemos destacado un artículo de Político que titula de esta manera: Israel aún debe proporcionar pruebas de los vínculos terroristas del personal de la UNRWA, según un informe independiente. Recordemos, en enero de 2024, el gobierno de Israel afirmó que el personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos estaba directamente involucrada con los ataques de Hamás del 7 de octubre. Dijo el gobierno de Netanyahu textualmente que un número significativo de estos empleados son miembros de organizaciones terroristas, tanto de Hamás como de la Yihad Islámica. A raíz de estas declaraciones, numerosos países empiezan a cortar la financiación a esta agencia de Naciones Unidas, que recordemos también es el principal proveedor de ayuda a la población civil palestina. Sin embargo, dice un informe independiente encargado por la propia ONU después de esas acusaciones y dirigido por la exministra de Relaciones Exteriores francesa Catherine Colonna, que el gobierno de Netanyahu todavía no ha aportado las pruebas que sustenten esa tesis, esas relaciones, esos vínculos entre Hamás y la Yihad Islámica con el personal de la UNRWA. Sin embargo, también dice este informe independiente que la UNRWA ha compartido periódicamente con Israel una lista de sus empleados con motivos de investigación. Y concretamente nos dice que desde el año 2011 Israel nunca ha manifestado ninguna preocupación por ninguno de esos trabajadores humanitarios. Por otra parte, un análisis del Guardian acerca de esta misma cuestión dice que aunque Israel no haya aportado estas pruebas, el daño a la agencia de ayuda de la ONU ya está hecho. Dice textualmente el Guardian: simplemente la acusación provocó una pérdida de 450 millones de dólares mientras la gente en Gaza moría en masa. Eso dice el Guardian. El Guardian, siempre potente, siempre ha sido también como siempre directo en realidad. Siempre, ¿verdad? Vamos ahora hasta México. Nos quedamos en el continente porque el periódico El País nos trae un reportaje de memoria a un caso de feminicidio que ocurrió hace 2 años
y que conmocionó al país y que además no ha avanzado en su investigación. ¿De qué caso se trata? Pues hablamos, Francisco, de Devani Escobar, una joven de 18 años que se convirtió, nos dice El País, en un símbolo de la violencia contra las mujeres. Pero la resolución de su desaparición y asesinato sigue en el punto de partida. Recordemos que Devani Escobar fue encontrada muerta en la cisterna de un motel de carretera el 22 de abril de 2022. Su desaparición fue reportada el 9 de abril, 13 días antes, en Nuevo León, una ciudad del estado de Monterrey. Su búsqueda fue incluso, nos dice El País, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por otra parte, la Fiscalía General de la República asumió la investigación. Pero, dice El País, han pasado 2 años y esa desaparición y feminicidio de la niña de 18 años que conmocionó a un país anestesiado sigue como entonces. No hay ni detenidos, ni resultados, ni justicia. Eso dice El País. Bien, y vamos a cerrar en Reino Unido, porque ayer el célebre presentador de la BBC, Hugh Edwards, anunció que se retiraba tras 40 años y por razones médicas. Sin embargo, todo esto ocurrió después de un escándalo de pedofilia. Un gran escándalo, y esto lo reporta, Francisco, el periódico británico The Times, que titula "Se fue en 55 palabras, la caída de Hugh Edwards, una de las estrellas más grandes de la BBC". Recordemos que este presentador fue, entre otras cosas, quien anunció en la cadena pública británica la muerte de Isabel II. Y después, en julio de 2023, fue acusado por el tabloide The Sun de haber pagado hasta 35.000 libras a un joven, a un menor de edad, para que le pasara fotos sexuales explícitas. Nunca se llegaron a aportar pruebas de este caso, pero desde entonces Edwards estaba retirado de la cadena británica. Se supo que tuvo que ser internado en el hospital a raíz de todas estas acusaciones y reapareció ayer cuando tuvo una reunión con la cúpula de la BBC y anunció que, concretamente en 55 palabras, nos dice The Times, que renunciaba por prescripción médica. La cadena, después de 40 años de servicio, no ha emitido ningún comunicado de agradecimiento para Hugh Edwards. Preciso el titular de Times, entonces, Sí. con las 55 palabras. Sí. Bien, muy interesante entonces la revisión internacional. Gracias, Marta, por la revista. Gracias, Francisco. Mañana más. Mañana nos vemos con más.